Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este jueves de webinars de Biomegen. Ahora les voy a platicar en qué consisten o qué analizamos en las pruebas de paternidad. Hay muchas dudas, por eso me pareció fundamental hacer esta plática. Así que me tengo que ir al principio, si nosotros tenemos cualquier ser humano, está compuesto de muchas y múltiples células, ¿ok? Todo nuestro cuerpo tiene muchas células, está conformado de células. Si hiciéramos un zoom, veríamos aquí estas celulitas y si hacemos otro zoom, veríamos una célula mucho más grande. Esta célula contiene varios organelos y en el núcleo, que está protegido además, encontramos unas estructuras que son como unas cajitas que protegen al material genético. A estas estructuras les llamamos cromosomas. Estos cromosomas van a proteger del daño al DNA y de que se pueda degradar. Y si nosotros, es como una bandeja de estambres, si le jaláramos por aquí, podemos empezar a desnudar todo nuestro DNA y tenerlo solito. Esa cadena que vemos mucho en las imágenes, ahora está muy popular, ¿verdad? Y podemos ver esa doble hélice, pero está muy protegido. Así es que todas estas proteínas las tenemos que eliminar para que tengamos prácticamente este DNA solito. Ahora bien, el genoma lo clasifiqué aquí en 4 grandes grupos. Es más complejo, pero para fines didácticos es más que fundamental saber esto, lo demás no se preocupe. Lo dividí en 4. La primera que son los genes, estos genes que nos van a dar todo lo que nosotros vemos, es decir, el color de ojos, las uñas, eso de queratina, pues viene a través de genes, colágeno viene a través de genes y muchas cosas. Inclusive hay genes que específicos que nos producen ciertas enfermedades y por eso en biología molecular o en genómica podemos estudiar estos genes y decir, hay una deficiencia o el gen tiene esta mutación, ¿vale? El 2 sería las regulaciones. Estos genes pueden prenderse o apagarse. Inclusive hay épocas en la vida en donde si es bebé hay unos genes que tienen que estar prendidos y otros apagados. Cuando somos adultos hay unos que tienen que estar prendidos o estar apagados. Estas secuencias se llaman secuencias de regulación. Es más complejo esta historia, pero con que sepan eso es más que suficiente. La tercera son las secuencias repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Son como tabiques que están repetidos y, por ejemplo, yo puedo tener 6 tabiques, mi primo 7 tabiques, el vecino 8 tabiques. Cada individuo va a tener estos tabiques diferentes en el número y este número no lo va a dar el papá y la mamá. Y hay otras secuencias que no son muy variadas, pero vamos a llamarles otras secuencias. Me voy a centrar en esta porque justo estos son los marcadores que identificamos en las paternidades. Ahora bien, aquí les vamos a llamar CTRs. En el mundo científico se les llama así y así se les dejó por las siglas en inglés de Short Tandem Repeats. Estas secuencias son estos tabiquitos que son secuencias repetidas. Únicamente, la única diferencia que va a haber es en el número de repeticiones, es decir, el número de tabiques, haciendo una analogía por ahí, ¿verdad? Esta diapositiva es muy importante porque aquí les digo que todas nuestras células contienen el mismo material genético. ¿Y por qué va a ser importante? Porque siempre nos andan preguntando o diciendo, inclusive en la comunidad médica o con los químicos, que la sangre es mejor que la saliva. Eso es un mito. Olvídenlo, quítenlo de su cerebro. Siempre vamos a estar teniendo el mismo material genético en todas nuestras células. Es completamente falso eso que digan que es mejor la sangre que la saliva. ¿Por qué es un mito y por qué les puse una diapositiva aquí nada más? Si me voy al inicio de la historia, ¿verdad? Sabemos que un óvulo es fertilizado por un solo espermatozoide. Una vez que se fusionan, la mitad de la información viene del papá y la otra mitad pues viene de la mamá. De tal manera que una vez que tenemos una célula, después serán 2, 4, 16 y así sucesivamente hasta llegar a ser un embrión y posteriormente pues ya un adulto. Por lo tanto, todas nuestras células van a tener exactamente el mismo material genético, desde el cabello, la piel, la sangre, el pelo,
cualquier cosa que agarremos, por ejemplo, inclusive en la orina, si nosotros recolectamos la orina y obtenemos estas células, el material genético de esa orina, por ejemplo, de mi orina y mi saliva van a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya saben que son exactamente iguales. Ahora bien, esto sí va a ser muy importante que se los mencione, porque ¿se acuerdan de estas estructuras que les llamábamos cromosomas, que son las cajitas que guardan y protegen a nuestro material genético? Los hombres son de este lado y las mujeres son de este lado. Y me van a decir, ¿eso qué es? Aquí es una foto real, así se ven nuestros cromosomas. De hecho, estos los hacemos, se llaman cariotipos, que podemos hacerlo, por ejemplo, en pérdida repetida de la gestación o cuando la pareja es infértil. También es un estudio que realizamos. Pero para fines didácticos, ¿por qué se los puse? Si este es un hombre, va a tener 2 cromosomas unos, porque viene uno del papá y otro de la mamá, 2 cromosomas 2, porque uno viene de papá y otro de la mamá, y así me puedo ir con todos, ¿no? Del 1 al 22 somos iguales, hombres y mujeres. Aquí les pongo una niña. ¿En qué nos diferenciamos? En el par sexual. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y las mujeres tenemos 2 cromosomas. Así que del 1 al 22 podemos decir que somos exactamente iguales los hombres y las mujeres. La única diferenciación es este par cromosómico sexual, ¿vale? Por lo tanto, es la única diferenciación que vamos a tener entre los hombres y las mujeres genómicamente hablando. Vean, este es el XY y este es el XX. Pero aquí va la pregunta del millón. ¿Saben quién determina el sexo del bebé? ¿Verdad? Generalmente decimos, ay, es que mi esposa no me da un hijo o dame una niña. ¿Realmente saben quién lo da? Pues les voy a explicar algo. Las células en los hombres, antes de que se transformen en espermatozoides, se tienen que dividir, porque se acuerdan que la mitad de la información la va a dar el papá y la otra mitad la va a dar la mamá. Y la información del papá proviene a través de estos espermatozoides. Y los hombres son los únicos, ¿se acuerdan que les decía que tienen cromosoma X y cromosoma Y? Por lo tanto, la mitad de los espermatozoides van a ser X y la mitad de los otros espermatozoides van a ser Y. Mientras que en las mujeres, igual tenemos células inmaduras, por así decirlo, se llevan a cabo las divisiones, pero en nosotras nada más vamos a generar un óvulo. Mientras que en los hombres vieron que en una célula salen 4, las mujeres en uno nada más obtenemos 1. Lo demás se va perdiendo, no llega a diferenciarse y tenemos un ovocito, un óvulo muy grande. Alcanzan a ver, prácticamente aquí es donde está el material genético y el hombre carga con el material genético en su espermatozoide aquí chiquito. Las mujeres siempre vamos a tener cromosomas X. Por lo tanto, no vamos a heredar un cromosoma Y. Por lo tanto, ¿quién da el sexo? El varón. Así es que los hombres son los encargados de definir el sexo, ya sea niñas, porque serían XX, o niños XY. Ahora, esta es una fotografía de barrido. ¿Se acuerdan que nada más un espermatozoide es el que? ¿Y por qué les pongo esta imagen? Es una caricatura, pero les voy a poner ahorita una imagen real. Vean el tamaño de ese óvulo, que es gigantesco comparado con el del espermatozoide. Yo siempre hago como la analogía que los hombres me encantan. Ellos llevan su celular, las llaves, la cartera y son felices por el mundo. Se pueden ir a viajar a donde sea. Y las mujeres, no, bueno, cargamos con el pañuelo, el labial, 20,000 cosas. Es la mega bolsa. O, bueno, la bolsa, pero es una bolsa con varias cositas, no nada más lo necesario. Y los hombres, desde los espermatozoides, son súper prácticos, ¿no? Ellos nada más llevan el material genético, que es lo importante, y ya, chaval. Pero todo ese óvulo, ¿por qué es tan grande? Porque las mamás son las que nos dan todos estos organelos, la mitocondria, que es la parte de la energía, el aparato de Golgi, todo lo que están en las células, todos esos organelos provienen de la mamá. Prácticamente es con quien, de quien obtenemos todos estos organelos. Así que cuando les digan que quién puso más en la relación, mejor nos quedamos callados porque este es un secreto en donde sí, las mujeres ponen más en esta situación.
Pero bueno, para fines biológicos, yo creo que quedó claro que viene el papá con su material genético y la mamá con su material genético para fusionarse en una célula. Ahora bien, desde hace ya muchos años, el famoso CODIX, que es un sistema de DNA indexado que utiliza el FBI, tenemos estos marcadores de secuencias repetidas, estos tabillitos que les decía, por todo nuestro genoma, en el cromosoma 1, en el 2, el 3, en todos, ¿no? Y también tenemos marcadores en el cromosoma X y en el cromosoma Y que nos permite saber si esta muestra, por ejemplo, en forense, es de un hombre o es de una mujer. Y en 2020, aquí a partir del 2020, a nivel internacional se determina, se sugiere que a partir, que bueno, que las muestras que antes se hacían con 13 marcadores no eran tan confiables y a partir del 2020 mínimo los laboratorios deben ofrecer 20 marcadores. Hay algunos que todavía siguen haciendo 15 marcadores, que no es lo más confiable, por eso Biomegena ahorita ofrece 24 marcadores, porque mínimo tienen que ser 20 marcadores, ¿vale? Estos tabiquitos que les decía, estas repeticiones, estos CTRs, estos secuencias repetidas, como les decía, en un individuo a lo mejor las secuencias repetidas se observan son igualitas, pero el número de repeticiones, esa es la parte diferente. A lo mejor yo puedo tener 4, mi vecino 6, el primo 7, el amigo 8, y estas secuencias son diferentes en todos. Ahora, si yo tengo a mi papá y tengo a mi mamá, y vamos a poner un marcador X, ¿no? Lo puse aquí de un colorcito, pero mi papá tiene 6 repetidos y 8. ¿Se acuerdan que, bueno, obviamente mi papá también viene de un papá y de una mamá, y le heredan un 6 y un 8, o sea, 6 repetidos y 8 repetidos. Ahora, la mamá tiene 5 repetidos y 7 repetidos. Y yo, vamos a suponer que heredé 6 repetidos de mi papá y 7 de mí. De tal manera que cuando yo haga las pruebas, voy a saber que, mira, si este 6, pues sí proviene de mi mamá. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 9, pues ya sería sospechoso mi mamá, sería la sospechosa. Pero aquí, ese es con un solo marcador. ¿Cómo es la parte real? ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Si nosotros comparamos al papá, a la hija y a la mamá, y si ustedes observan, les dije que venía uno del papá y uno de la mamá, uno del papá, uno de la mamá, y la mamá también, uno de su papá y uno de su mamá, ¿ok? Y entonces, estos son los marcadores. No me entretengo en decirles qué significa cada uno, pero nosotros a nivel científico sabemos exactamente en todo el genoma dónde está. Es como si fuéramos el Amazon genómico, porque nosotros sabemos exactamente en qué país, en qué estado, en qué colonia, en qué código postal, en qué calle y en qué casa están esos marcadores. Ahora bien, si hacemos estas comparaciones, vean, el 12, son los mismos repetidos que la mamá. El 11, son los mismos repetidos que el papá. Muy bien, vamos por buen camino. Y con cada marcador tenemos que hacer un índice de paternidad, que es este marcador. ¿Qué es eso? Es qué tan frecuente es esa combinación en la población, o sea, no en la población queretana ni mexicana, o sea, a nivel internacional. Y con cada marcador lo vamos haciendo. Al final vamos a tener un índice de paternidad combinado y la probabilidad de paternidad. Pero para explicarles esto y decir que el papá sí es el papá, o sea, hay una inclusión, es incluyente el resultado, el índice de paternidad combinado tiene que ser mayor a 10,000. Y en este caso, si ustedes observan, hay 943,444 probabilidades, es decir, que sí es el papá. Y si hacemos nuestro cálculo estadístico para la probabilidad de paternidad, esto me dice que tiene que ser mayor al 99.99. Como aquí además utilizamos a la mamá, más bien champeamos a la mamá, nos da un valor más elevado, el 99.9998%. Esto quiere decir que sí es concordante la prueba y la mitad de los marcadores del papá son heredados a esta hija. El ejemplo es con todos, pero ahorita nada más les puse estos marcadores para hacerlo más didáctico. Ahora, ¿qué pasa en un resultado que no es, que hay una exclusión? Vamos a concentrarnos en esta roja primero. Si ustedes observan, aquí hay un 14 y un 15. El 15 fue heredado de la mamá y aquí el 14, pues aquí este no es el papá, ¿verdad?
¿Qué pasa en las pruebas legales? Constantemente nos preguntan, es que ¿por qué la mamá si nada más es el papá y la hija y el niño ya es mayor? Y todas estas cosas, aún no queda claro de por qué la mamá, pero ahora ustedes van a saber por qué es importante la mamá en las pruebas legales. ¿Por qué en las pruebas legales? Porque esto aumenta la probabilidad y si hay un perito en la contraparte y va a haber otro laboratorio que hace el estudio, vamos a tener mayor probabilidad de comparar los resultados de la contraparte, ¿no? Pero esta es la parte crucial. Observen, si yo no hago a la mamá y me quedo nada más con la hija y el papá, la hija tiene 16 repetidos y 18. Digo, ah, mira, este 18 pues es del papá. ¿Pero qué creen? Pues este resultado, este 18 es de la mamá, no del papá. Y en esta ocasión, por ejemplo, también pueden ver 18, 19, si no tuviera la mamá, yo digo, ah, mira, pues el 18 es del papá. Pero ¿qué creen? Sorpresa, es de la mamá. Esto va a hacer que mi índice de probabilidad disminuya y disminuya. Así es que en las pruebas en Biomegen para las pruebas legales, siempre vamos a solicitar a la mamá para aumentar. Vamos a tener casos que la mamá falleció, que le es imposible venir, y bueno, nos quedamos con un porcentaje de mínimo, ¿se acuerdan que era el 99.99? Que también es importante y funciona. ¿Por qué va a funcionar? Porque nosotros no nada más nos quedamos con 20 marcadores, sino que analizamos 24 y además en Biomegen no nada más es eso, sino que tenemos un kit que es internacionalmente mejor evaluado. Por lo tanto, algunas pruebas pueden decir, ah, es que esa es más barata. Pues sí, pero no tiene la probabilidad que ya está aprobada con estos kits, por eso es más barata o inclusive porque se hace manual y puede haber errores. Aquí en Biomegen hacemos todo automatizado. Y si observan, aquí no tenemos índice de probabilidad combinado porque cero por cualquier número, pues nos va a dar cero. Así que este papá, pues no va a coincidir con esta hija. Y este caso será excluyente. Vamos a excluir al papá. Tenemos entonces los tres resultados, que es incluyente, o sea que los perfiles genéticos sí coinciden y se comprueba el parentesco. Excluyente es que la comparación de genotipos muestran diferencias en el perfil y se descarta alguna relación biológica. El no concluyente son los datos que no permiten llegar a una conclusión. Hay un desacuerdo entre los expertos. Aquí, por ejemplo, el que no coinciden. Estamos de acuerdo que nadie va a mutar de la noche a la mañana. No puede haber una diferencia tan grande en los marcadores. O sea, si tenemos el mismo marcador, un laboratorio y el otro, el número de repeticiones tiene que ser exactamente igual. Si no, ahí pues ya tendríamos algún problema. La falta de datos, por ejemplo, si hay muchos marcadores, pero muchos, que son muy coincidentes con la mamá, va a salir no concluyente y vamos a tener que solicitar la muestra de la mamá. También, ¿qué otra cosa nos puede intervenir? Los trasplantes, las transfusiones sanguíneas, como estamos teniendo material genético de otra persona, pues aquí nos va a hacer un poquito de ruido. Por eso en la cadena de custodia es muy importante que nosotros preguntemos este tipo de cosas. Ahora bien, ¿por qué la prueba de Biomegen ofrece lo mejor? El poder de discriminación, la pregunta más frecuente es, ¿está usted segura que ese es el papá? ¿O está usted segura de que soy el papá? Y categóricamente les puedo decir que sí, sin margen a error, porque vean lo que hacemos en Biomegen. Este reactivo que tenemos validado y estandarizado ofrece, o sea, a esta persona yo le puedo hacer la prueba y decir que la probabilidad de que otra persona sea igual, vean, serían, o sea, es un número gigantesco, a este uno le podemos poner 25 ceros. Y me dicen, eso, o sea, eso no me dice nada. Pero si yo les digo que el total de la población histórica, o sea, de todos los que hemos nacido en el planeta desde el día cero, todo ser humano que ha nacido, llevamos apenas uno con 11 ceritos. O sea que de 11 a 25 nos falta 14 ceritos. Quiere decir, vean, esto es la población que ha nacido y este es el poder de discriminación. O sea que todavía no ha nacido la población mundial para decir que pudiera haber probabilidad de que alguien sea también el papá. Por lo tanto,
Es muy sencillo decirle al paciente o a la señora que tiene dudas si realmente ese es el papá, que si yo le hago la prueba a todos los hombres del planeta, si el señor es el papá o el joven es el papá, no hay manera de que nos equivoques, nos equivocáramos o que exista la probabilidad de que alguien más sea el papá. Por lo tanto, en Biomegen les aseguramos que lo que utilizamos tiene la mejor tecnología y el mejor personal capacitado. Les dejo aquí nuevamente nuestros contactos, tanto por WhatsApp, por teléfono, nuestros correos, y recuerden que cualquier duda estamos a su disposición. Los resultados generalmente se entregan, pero nosotros estamos obligados a explicarles ese resultado y que el personal, con toda la experiencia que tiene de muchos años, estamos hablando ya de décadas, pueden sentarse con ustedes, explicarles el resultado y podremos resolver las dudas que tengan. Espero haber despejado muchas dudas y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.